muchas gracias, doña Karen. Es para mí un gran honor poder dirigirme ante ustedes y conocer y compartir temas que francamente interesan a propósito de la relación o el diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, como todos saben, su sede en San José de Costa Rica, y la Sala Constitucional de Costa Rica, que es el máximo órgano de justicia constitucional, de interpretación y de defensa del texto fundamental de la Constitución costarricense de 1949, en el marco de lo que la propia Corte Interamericana ha impulsado como el control de convencionalidad, ¿verdad? Aquello que surgió con los votos salvados del juez mexicano Sergio García Ramírez, se fue implementando a partir del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, el control de convencionalidad y la obligación de todos los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas de aplicar en todos los casos que tienen que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino los protocolos, la jurisprudencia, los casos contenciosos, las opiniones consultivas, todo el corpus juris interamericano, en el marco de lo que el jurista alemán Armin von Bogdandy llama el jus comune latinoamericano. Dichosamente, la Corte Interamericana no ha hecho eco de otros criterios interpretativos, como lo es en el sistema europeo, el conocido margen de apreciación y el principio de subsidiariedad, en cuya razón se considera que el Tribunal Europeo, o que los estados más bien están mejor situados que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar el alcance de los derechos, de ciertos derechos humanos. Entonces encontramos temas en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, haciendo uso del margen de apreciación y ante la ausencia de un consenso europeo sobre ciertos temas, como por ejemplo el velo islámico o el crucifijo en el salón de clase, caso contra Francia, caso contra Italia, caso Sass contra Francia y el caso Lautsi contra Italia, prácticamente me parece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha relativizado el alcance de los derechos en contra de lo que debería entenderse como el principio de universalidad de los derechos humanos. Bien decía el profesor Garzón Valdés que los derechos de primera y segunda generación son el coto vedado que sirve de puente conceptual entre las nociones de la democracia y la dignidad de las personas. Dice Garzón Valdés que todos, y siguiendo a Kant sobre el particular, que todos los seres humanos tienen dignidad, que es un atributo que se adscribe a todo ser humano viviente y por tanto es titular de derechos que son anteriores y superiores al Estado en cuanto proceden de la propia dignidad del ser humano. Y este coto vedado sirve de puente conceptual entre, como les digo, las nociones de la democracia y la dignidad de las personas. Dice Garzón Valdés, siguiendo a Aristóteles sobre el particular, que un sistema democrático entendido como una mera suma de votos, en donde un voto se corresponde con una persona, no puede funcionar a la libre, porque si no degenera en una tiranía de las mayorías. Y en ese ámbito, hacen falta muletas morales o límites institucionales que hagan viable el sistema democrático y que no se termine por cosificar o utilizar a las personas como meros medios, meros instrumentos. Entonces, el coto vedado es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. En el caso concreto, bueno, en la relación entre la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante los primeros años de funcionamiento de la Sala Constitucional, lo que se produjo allí fue una relación armoniosa, en donde la Sala Constitucional durante sus primeros años de funcionamiento, recordar para los que no conocen el sistema costarricense que la Sala Constitucional entró en funcionamiento en 1989 y durante la década de los 90 participó de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico en donde se puso a la Constitución en un primer plano por encima de la ley. Se habla de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y de constitucionalización de los derechos humanos, teniendo en cuenta la tendencia, lo que había dicho la Sala Constitucional, tratándose de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en el sentido de que
Estos tratados internacionales en materia de derechos humanos no tienen un valor superior a la ley como los demás instrumentos internacionales, sino que están al mismo nivel de la Constitución, o incluso han dicho algunos constitucionalistas, tienen un valor supraconstitucional, de tal forma que en caso de duda, en caso de conflicto entre la Constitución y un instrumento internacional en materia de derechos humanos, de conformidad con el principio pro homine y pro libertate, se aplica la norma que confiere mayor nivel de garantía de un derecho, ya sea la Constitución o el instrumento internacional en materia de derechos humanos. Y también dijo la Sala Constitucional, como lo vamos a ver más adelante, en una sentencia del año 2000, a propósito de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que cualquier instrumento internacional en derechos humanos, cualquier instrumento internacional, no solamente los tratados, sino el soft law en materia de derechos humanos, aunque no hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico costarricense por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales, tiene valor constitucional y forma parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional. Y entonces esto es lo que le ha permitido a la Sala Constitucional aplicar diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también eh, por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad con el conocido principio de separación entre indiciados y sentenciados. Pues bien, este diálogo entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se produce de manera aislada, sino que se da a propósito de una tutela multinivel o multidimensional de los derechos humanos, como lo han llamado los italianos, en cuya virtud existen diversos niveles, diversos ámbitos de protección de los derechos humanos. Entonces encontramos un primer nivel de protección a lo interno de cada estado, donde los derechos humanos son protegidos ya sea por la justicia ordinaria o por la justicia constitucional, en el desarrollo de las competencias que la Constitución y la ley le asignan a los tribunales constitucionales, salas constitucionales o cortes supremas en el contexto europeo y latinoamericano. En este ámbito, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha dicho que los primeros defensores de los derechos humanos son los tribunales ordinarios. La catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, doña Marina Gascón, ha dicho que la suerte de los derechos fundamentales se juega en el ámbito de la justicia ordinaria. Y bueno, recordar en el ámbito de la justicia constitucional los diversos modelos de justicia constitucional que han sido desarrollados, esa relación bimodal o dicotómica entre el sistema norteamericano, que se caracteriza por la implementación del método difuso de justicia constitucional, y el modelo europeo, que se caracteriza por la implementación del método concentrado, y como algunos procesalistas constitucionales contemporáneos, como Lucio Pegoraro en Italia, Guillermo Tussaud en Francia, o Francisco Fernández Segado en España, han dicho que esa relación o esa clasificación dicotómica es insuficiente para describir la realidad de cómo funcionan los tribunales constitucionales en la etapa contemporánea. De tal forma que dice, por ejemplo, Lucio Pegoraro, que todos los sistemas de justicia concentral políticamente son sistemas concentrados. E incluso el sistema norteamericano, la que se caracteriza, es el modelo emblemático del método difuso de justicia constitucional, políticamente es un sistema concentrado porque las decisiones de la Corte Suprema norteamericana influyen y centralizan el sistema. No en vano, en el caso Cooper versus Aaron, en 1958, la Corte Suprema norteamericana, dentro de lo que el jurista argentino Néstor Pedro Sagüez llama un segundo Marbury versus Madison, en el caso Cooper versus Aaron, dijo la Corte Suprema norteamericana que la interpretación que ella hace sobre la Constitución es la ley suprema sobre la tierra. Eso en el caso norteamericano. Y en el caso del modelo europeo, también hay una mayor participación del juez ordinario
en la justicia constitucional, por ejemplo, a través del Instituto de la Interpretación Conforme. Recordar que la ley tiene un principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Hay un principio de dignidad, una especial dignidad democrática de la ley, porque es emitida por el legislador democrático. De tal forma que le toca al juez ordinario aplicar la ley, pero siempre que se adecue al texto fundamental. Y mediante el criterio de la interpretación conforme, puede desechar aquellas voces de la ley que son incompatibles frente a la Constitución y favorecer la que sí se ajusta al texto fundamental. O bien, si considera que la norma es completamente inconstitucional, incompatible, debe plantear lo que los españoles llaman la cuestión de inconstitucionalidad o el control concreto en Alemania o la vía incidental en Italia, para que sea el supremo intérprete de la Constitución quien finalmente determine la adecuación al texto fundamental de esa norma con rango de ley. Entonces, en la medida en que el juez ordinario participa de la interpretación conforme, participa también de la justicia constitucional. Además, en el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución, entendiendo por norma preconstitucional aquella que es anterior, cuyo periodo de vigor o de vigencia es anterior al del texto fundamental, tanto el Tribunal Constitucional Federal Alemán como el Tribunal Constitucional Español han dicho que este es un tema que debe ser resuelto a través del instituto de la derogación por la justicia ordinaria, teniendo en cuenta las cláusulas de derogatoria que contemplan la ley fundamental de Bonn y la ley y la Constitución española de 1978. Entonces hay una aproximación de ambos sistemas, el modelo europeo y el modelo norteamericano de justicia constitucional. Hay una aproximación de esos modelos. Y además, no debemos soslayar en el marco del derecho comunitario la famosa sentencia cimental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que dice desarrolla el principio del efecto directo del derecho comunitario. Y lo que dice esta sentencia es que en caso de choque entre una norma del derecho interno de un Estado y una norma del derecho de la Unión, siempre que se trate de una competencia, el desarrollo de una competencia que ha sido delegada por los Estados al derecho de la Unión, entonces cualquier juez dentro de la Unión Europea puede inaplicar la norma del derecho interno que es incompatible o que choca contradice el derecho de la Unión Europea. Entonces se establece un control difuso de comunitariedad que lógicamente corroe la actividad concentrada que sobre sus respectivos sistemas de justicia constitucional despliegan los tribunales constitucionales emblemáticos en el contexto europeo. Caso alemán, caso italiano, caso español. Bueno, el otro nivel de protección de los derechos humanos lo encontramos en el derecho comunitario, aquello que nació tras la Segunda Guerra Mundial como un acuerdo de cooperación entre 6 y 7 países que se pusieron de acuerdo en la explotación del carbón y el acero. Y aquí es importante recordar recordar la declaración de buenos principios del político de relaciones exteriores francés Robert Schuman sobre los alcances o los propósitos del derecho de la Unión Europea, es decir, evitar las atrocidades que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial y avanzar hacia un anhelado Estado confederal europeo, de tal forma que durante estos últimos años se han ido sumando estados, se han ido sumando competencias hasta alcanzar lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y hay un tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, que actúa como un tribunal constitucional del derecho de la Unión. Y es este Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien ha ido desarrollando los principios del derecho comunitario. El principio de efecto directo que comentaba en la sentencia cimental, el principio de primacía, el principio de atribución, el principio de subsidiariedad, de razonabilidad, entre otros principios del derecho comunitario. Entonces, en el marco de las relaciones del derecho comunitario, en la década de los 70, tanto el Tribunal Constitucional Federal Alemán como la Corte de Constitucionalidad Italiana llamaron la atención sobre el hecho de que
no se protegían derechos fundamentales al aplicar el derecho comunitario. Entonces, en una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la sentencia Solange, que lo que dice el Tribunal Constitucional Federal Alemán es que si ustedes, Tribunal de Justicia, no aplican derechos humanos a lo interno de las relaciones del derecho comunitario, nosotros no aplicamos el derecho comunitario. Y eso supuso que en la sentencia Nolte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicasen derechos humanos y se tuvieron como principios generales del derecho. Así se oficializó en 1992-93 en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea y finalmente en el 2007 se aprueba el Tratado de Lisboa, que es el que actualmente rige el derecho de la Unión, y con él, en el artículo 6, se le dio valor normativo a la Carta de Niza de los Derechos Fundamentales del año 2000, que es el catálogo que actualmente aplica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando le toca resolver asuntos de derechos humanos a lo interno de las relaciones del derecho comunitario. De tal forma que hace unos años, a propósito de la apertura del Año Judicial Interamericano, nos decía una jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que básicamente un 15% de los casos que conoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen que ver sobre derechos humanos y en esa medida, en ese contexto, aplica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza del año 2000. Además, tenemos el último nivel de tutela, el último ámbito o dimensión de protección de los derechos fundamentales, que sería en el ámbito del derecho internacional público, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, donde encontramos el sistema universal de protección de los derechos y los sistemas regionales. El sistema universal es aquel que nace en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo valor normativo todavía se discute en el ámbito del derecho internacional, pero que en Costa Rica, como les decía, forma parte del bloque de regularidad constitucional y convencional. Y finalmente, también tenemos los pactos internacionales en materia de derechos humanos. El Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Cada uno de estos pactos tiene su comité y cada uno de estos pactos y sus protocolos regulan las diversas técnicas de control. De tal forma que en lo que toca el Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, el pacto y el protocolo regulan 3 técnicas de control. Los informes periódicos, que es la obligación de los estados que han suscrito el pacto de rendir informes periódicos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos humanos se establecen en ese pacto. Luego tenemos las reclamaciones, las denuncias interestatales y las reclamaciones individuales, ¿verdad? Mientras que en el ámbito del Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tanto el pacto como su protocolo también regulan otras técnicas de control, en donde se supervisa la aplicación de las disposiciones del pacto y su debido cumplimiento, y se fortalece también el carácter justiciable de los derechos, particularmente los derechos de segunda generación, los cuales a través del tiempo, bajo una noción errada de norma programática, han tenido menor nivel de cobertura, menor nivel de tutela que los derechos individuales. Entonces, hablamos también acá de los informes periódicos, las denuncias interestatales, las reclamaciones individuales y la investigación confidencial. Eso en cuanto al Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente tenemos 3 sistemas regionales. En el ámbito europeo tenemos el Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, que tiene a su cometido, es su observancia y su aplicación es realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, Francia, que los jueces, a diferencia de la Corte Interamericana, es un tribunal permanente y los jueces tienen la obligación de residir
en Estrasburgo, y cada miembro del Consejo de Europa, cada país que ha suscrito el convenio europeo tiene un juez, un representante a título personal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué tiene sucede en Estrasburgo? Y una diferencia que se da en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se ha suprimido la Comisión Interamericana de tal forma que los particulares, una vez que agotan los recursos al interno de un Estado, pueden plantear lo que el profesor García Roca llama el amparo europeo, es decir, tienen acceso directo ante un órgano jurisdiccional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sea el juez unipersonal, sea el comité de 3 jueces, sea la sala, o bajo los supuestos que se establecen en el convenio, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes resuelven los casos directamente que plantean los particulares. En el caso del sistema interamericano, Ferrer MacGregor ha dicho que la Corte Interamericana tiene 4 funciones. Tiene los casos contenciosos, las opiniones consultivas, las medidas provisionales y la etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia. Y recordar que en el caso del sistema interamericano todavía persiste la obligación de acudir en primer lugar a la Comisión Interamericana para que sea esta quien determine la pertinencia del caso y su viabilidad en el seno de la Corte Interamericana. Y bajo esos términos se desarrolla entonces la tutela regional interamericana de protección de derechos humanos hacia un jus comune latinoamericano, como les decía al principio de mi exposición. Eso, bueno, en cuanto a la tutela multidimensional o multinivel de los derechos humanos. Les decía que en Costa Rica la Sala Constitucional ha dicho que no se aplica el artículo 7 de la Constitución, sino el artículo 48. Y entonces, el artículo 48 lo que dice es que procede el recurso de amparo y el habeas corpus para la defensa de la integridad y libertad personales y demás derechos constitucionales protegidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aplicables en la República. Y a partir de allí, la Sala Constitucional ha dicho que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen en Costa Rica valor constitucional o incluso valor supraconstitucional. Pues bien, pero esta tendencia que se produjo en la década de los 90, tendentes a reconocerle a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos valor supraconstitucional, no es un asunto aislado en Costa Rica, sino que forma parte en el marco del contexto latinoamericano y un rasgo básico del constitucionalismo latinoamericano, el proceso de constitucionalización de los derechos humanos, en cuya virtud encontramos sentencias y criterios de salas, cortes, tribunales constitucionales latinoamericanos tendentes a reconocer a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de valor constitucional. Entre los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano que la doctrina ha desarrollado en forma reciente, podemos encontrar el caso de las constituciones formalmente rígidas pero materialmente flexibles. Recordar que el principio de rigidez constitucional es un alcance del principio de supremacía de la Constitución. La Constitución no solo es norma, sino también es suprema y vincula plenamente las actuaciones y las omisiones de los poderes públicos, de todos los poderes constituidos. Y en ese marco, el principio de rigidez constitucional, que es una consecuencia de su concepción normativa y suprema de la Constitución, lo que dice el principio de rigidez es que una Constitución es rígida si sus procesos de reforma, de modificación, sus procesos formales de reforma, de modificación, son más gravosos, son más agravados que los previstos en la Constitución para emitir una norma con rango de ley. Entonces encontramos en Latinoamérica constituciones formalmente rígidas, pero materialmente flexibles, porque se producen casos, como por ejemplo la Constitución de Querétaro de México de 1917, de una constitución que si bien cumplió 100 años de vigencia, a la fecha ha sufrido más de 700 reformas.
o bien la Constitución costarricense de 1949, que a la fecha también ha sufrido más de 50 reformas parciales, y otros casos como el caso colombiano o el caso de la República Dominicana, que emitieron una nueva constitución en el 2010, pero en el 2015 la reformaron en aras de permitir la reelección presidencial. Entonces, ese es un rasgo básico del constitucionalismo latinoamericano. El otro rasgo básico es el predominio del poder ejecutivo por sobre los otros poderes públicos. Como el poder ejecutivo llegan líderes caudillos que pretenden acumular el poder y se va perdiendo un poco la noción de la democracia en esos sistemas. Otro rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano lo encontramos en el proceso, lo que Néstor Pedro Sabués llama la deconstitucionalización de las constituciones, en donde encontramos constituciones normativas, pero que dice Manuel Aragón que las constituciones son un instrumento de control de poder, que sirven para defender los intereses de los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias. Entonces encontramos constituciones que en la práctica o en la teoría más bien deberían servir como instrumentos de control de poder, pero en la práctica quien es el defensor de la Constitución, ya sea la Sala o Tribunal o Corte Suprema, en la práctica se termina convirtiendo en un apéndice del Poder Ejecutivo y termina respaldando todas las decisiones del Poder Ejecutivo tendentes a concentrar el poder. Caso venezolano, con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Caso nicaragüense, con el tema de Daniel Ortega y la Corte Suprema nicaragüense. Y recientemente también tenemos el caso de Nayib Bukele en El Salvador, en donde poco a poco se van perdiendo los estándares democráticos. Hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de los profesores de la Universidad de Harvard, Daniel Ziblatt y Esteban Levinsky, en donde estos autores lo que dicen es cómo mueren las democracias. Entonces, mueren de dos formas. Una, de manera violenta, mediante un golpe de Estado violento, por ejemplo, el bombardeo sobre el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Se impuso una monarquía, una dictadura militar. O bien, de manera paulatina, poco a poco, llega al poder un líder, llega mediante medios democráticos, un líder con tendencias autoritarias que poco a poco va cercenando, ataca a la prensa, ataca el poder judicial y poco a poco va cercenando el ejercicio de los derechos por parte de la oposición y va nombrando personas afines en puestos claves dentro del entramado político del Estado y se va concentrando el poder en la figura del poder ejecutivo y se va cercenando la democracia. Entonces mueren las democracias de dos formas. En lo que toca al proceso de constitucionalización de los derechos humanos, encontramos sentencias de salas, cortes y tribunales constitucionales latinoamericanos tendentes a dotar a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de valor constitucional o supraconstitucional. Entonces encontramos, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina de 7 de junio de 1992 sobre el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Se hace una interpretación acerca de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y se dice que tienen valor superior a la ley. Luego en 1994 se emite una nueva constitución y en su artículo 75 expresamente se dice cuáles tratados internacionales tienen valor constitucional. O bien la Constitución venezolana, en cuyo artículo 23 también establece el principio pro homine en cuanto a la interpretación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Otra sentencia muy relevante de la Corte Suprema de la República Dominicana de 1999, en donde es un supuesto de inconvencionalidad por omisión. Ante la ausencia en el ordenamiento jurídico dominicano de un proceso sumario y específico y expedito para la defensa de los derechos, la Corte Suprema Dominicana aplicó directamente en una sentencia el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que reconoce el derecho a un proceso sumario expedito de defensa de los derechos y reguló en esa sentencia el recurso de amparo, con supuesto de inconvencionalidad por omisión. Luego tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú del 3 de enero del 2003 sobre los límites sustantivos y procesales en la legislación antiterrorista. Entonces, aquí se declaran inconstitucionales también una serie de normativa que se había implementado para luchar contra el terrorismo. Y bueno, también se aplica jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa materia. Finalmente tenemos la sentencia de la Sala Constitucional de la República de Colombia, de la Corte Constitucional, sobre los derechos de la víctima y la acción de revisión sobre sentencias penales pasadas como autoridad de cosa juzgada formal y material cuando se sospeche que ha habido violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Luego también tenemos sentencias. La sentencia de la ley antimaras en El Salvador es emblemática. Se aprueba en el Parlamento salvadoreño una ley que tenía por objeto reprimir a las pandillas, a las maras, pandillas juveniles que se dedicaban a la delincuencia y eran extremadamente violentas, reprimirlas con fundamento en criterios del derecho penal de autor, del derecho penal del enemigo. Y finalmente, la Sala de lo Constitucional, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, determina que esa ley era inconstitucional. También tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia sobre principio de unidad de la jurisdicción y límites a la jurisdicción militar, donde el Tribunal Constitucional boliviano aplica los estándares que sobre la jurisdicción militar ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares se deben perseguir en la jurisdicción civil y los civiles no pueden ser juzgados bajo ningún motivo en la jurisdicción militar. Bueno, en Costa Rica, les decía, en el caso de las relaciones entre la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante los primeros 10 años del funcionamiento de la Sala Constitucional, fue conteste y desarrolló ampliamente el control de convencionalidad de la Sala Constitucional. Inclusive antes de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile del 2006, ya la Sala Constitucional en la década de los 90 aplicaba ampliamente el control de convencionalidad. Es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo lo podemos encontrar en esta sentencia de 1990, el caso Roque de Leoni, donde se dice que se le reconoce a un funcionario judicial condenado, recibió una sentencia penal por el delito de homicidio, le reconoce su derecho a la jubilación aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Luego la sentencia del debido proceso. Esta sentencia es emblemática porque la Sala Constitucional desarrolla todos los alcances de los derechos protegidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana que deben ser observados no solamente en el proceso penal costarricense, sino también en diversos procedimientos administrativos, las reglas mínimas del debido proceso. Una sentencia redactada por el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, don Rodolfo Piz Escalante. Bueno, luego tenemos esta sentencia es emblemática. La Sala Constitucional lo que hace acá es decir que hace un control de convencionalidad sobre la Constitución para aplicar el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el principio de igualdad para sostener que la Sala Constitucional le reconoce a un extranjero casado con mujer costarricense la posibilidad de adquirir la nacionalidad tica, porque la Constitución en el artículo 14, inciso 5, solo le reconocía esa posibilidad no al varón, sino únicamente a la mujer. Entonces la Sala Constitucional, en un recurso de amparo, lo que dice es que ahí donde la Constitución dice hombre o mujer, entiéndase persona, para abolir una especie de discriminación concreta por razones de género. Luego tenemos
la sentencia, el caso Rocker Acum, en donde se dice que la colegiatura obligatoria de los periodistas es contraria a la libertad de expresión y se aplica la OC 585, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta sentencia, la Sala Constitucional de Costa Rica lo que dice es que lo que diga la Corte Interamericana, no solamente a propósito de los casos contenciosos, sino también con motivo de las opiniones consultivas, es plenamente vinculante para el sistema de justicia constitucional costarricense, ¿verdad? No solo en los casos contenciosos, sino también en las opiniones consultivas. Y luego tenemos esta sentencia que era la que les comentaba al inicio, donde la sala dice que no solamente los tratados internacionales aprobados por el Parlamento en Costa Rica, sino cualquier instrumento en materia de derechos humanos, dictámenes de grupos de expertos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, forman parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional que puede ser aplicado por el juez constitucional a la hora de determinar la adecuación de un acto concreto de la administración en un recurso de amparo o bien una ley mediante los diversos mecanismos de control de constitucionalidad. Es una sujeción al parámetro de regularidad constitucional y convencional. Y luego, bueno, en esta sentencia, la Sala Constitucional, en esta sentencia que les dejo acá, aplica diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente. Y luego, en la sentencia de la reelección presidencial del 2003, estas que fueron dos sentencias. En la del 2003 se dice que los derechos humanos constituyen un límite implícito al poder de reforma de la Constitución. Finalmente encontramos otra sentencia relevante, otro supuesto de inconvencionalidad por omisión, donde la Sala Constitucional, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en lucha contra la corrupción, le dice al Parlamento que tiene un plazo de 3 años para reformar la Constitución e introducir en la Constitución política las causales de sanción a los miembros de los supremos poderes por violar el deber de probidad. Entonces vean qué interesante, es un supuesto de inconvencionalidad por omisión. En España, bueno, en España todos sabemos que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir del artículo 10.2 de la Constitución española, no forman parte del bloque de constitucionalidad, sino que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español es que tienen un valor interpretativo, no forman un canon autónomo de validez de las normas, no se constituyen en canon autónomo de validez de las normas. Aunque hay una sentencia del 2018 en donde se dice que caso de conflicto entre una ley y la Convención Europea de Derechos Humanos, el juez ordinario puede aplicar la convención directamente en el caso de conflicto de normas. Luego en Alemania es relevante el diálogo que se produjo entre el Tribunal Constitucional Federal Alemán y la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito del caso Carolina de Mónaco, en donde en un primer lugar, en un primer momento, el Tribunal Constitucional Federal Alemán determina que las divulgaciones, las fotografías que se habían tomado de Carolina de Mónaco no violaban el principio de intimidad, el derecho a la intimidad. Sin embargo, ese tema es rectificado por la Corte Europea de Derechos Humanos y finalmente el Tribunal Constitucional Federal Alemán, cuando tuvo que volver a conocer el caso en una segunda ocasión, aplica ya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, en el caso del constitucionalismo italiano, son relevantes las famosas sentencias gemelas a propósito de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Recordar que en el contexto interamericano le corresponde a la propia Corte la ejecución de esos fallos, ¿verdad? Y hay sinceramente un gran porcentaje de incumplimiento a las medidas de reparación que plantea la Corte Interamericana en sus distintos fallos. Son más fáciles las ejecuciones de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que corresponden al Comité de Ministros y que en su gran mayoría
se satisfacen con una indemnización económica, con una reparación económica, también son relevantes. Sobre esto me puedo extender en la parte de las preguntas. Las sentencias piloto que plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando detecta que sobre un caso hay un fallo sistemático, un fallo sistemático o sistémico en lo que se refiere a la protección de un derecho. En el caso español se ha previsto inclusive la reapertura de los procesos jurisdiccionales sobre los cuales recae una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, bueno, en Costa Rica, ya para ir terminando, en los últimos 10 años se ha planteado, a propósito ya de lo que es la implementación del control de convencionalidad, se han planteado algunos roces, sobre todo en un primer lugar, lo que tenía que ver con la implementación de la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, en el caso Octavio Murillo y otros, versus Costa Rica, a propósito de la fecundación in vitro, en donde la Sala Constitucional se mostraba reticente a aplicar la sentencia de la Corte y a ordenar la aplicación de la técnica de la fecundación in vitro, y finalmente en etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia, la Corte Interamericana le dice a Costa Rica que la sentencia de la Sala Constitucional que declara inconstitucional el decreto ejecutivo que regulaba la técnica de la fecundación in vitro es un obstáculo al fiel cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana en el caso Octavio Murillo versus Costa Rica. Además, se discutía también la aplicación, a propósito del caso, del reglamento de seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se discutía aquí en el 2012 si se aplicaba o no la sentencia del caso Atala Rifo versus Chile, que tiene que ver sobre prohibición de discriminación por razones de orientación sexual. Finalmente, en este caso, en Costa Rica, era una persona a quien se le prohibió la posibilidad de asegurar a su pareja del mismo sexo. Entonces plantea una acción de inconstitucionalidad ante la sala y la sala le responde diciendo que no es aplicable el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, porque en el caso Atala Rifo era la imposibilidad de una persona, una mujer, de relacionarse con sus hijos en razón de su orientación sexual, ¿verdad? Mientras que en este caso era la posibilidad de una persona de asegurar a su pareja del mismo sexo. Entonces dice la sala, en un argumento que a mí siempre me parece artificial, dice que los supuestos de hecho no son idénticos, con lo cual no cabe la aplicación de la jurisprudencia de la Corte, pese a que en ambos casos nos encontramos frente a situaciones de discriminación por razones de orientación sexual. Don Fernando Castillo, presidente actual de la sala, lo cierto es que por ahí del 2010 publica un libro en donde dice que la jurisprudencia de la Corte es vinculante en el país, salvo dos hipótesis. Una, cuando el estándar interno de protección del derecho costarricense sea superior al convencional, o bien cuando se afecte una institución política nuclear una institución nuclear del ordenamiento jurídico costarricense, entonces no hay obligación de aplicar la jurisprudencia de la Corte. En cuanto a lo primero, yo podría mencionarse el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. En Costa Rica, la Sala Constitucional ha dicho a propósito del derecho a la salud que la inexistencia de recursos económicos no debe utilizarse como pretexto para no suministrarle a las personas VIH positivas los antirretrovirales de última generación. Vean qué alto es el estándar que tiene la Sala Constitucional en relación con el criterio de la Corte en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que la Corte Interamericana, el estándar que se mantiene en cuanto a la protección de estos derechos apenas se ha desarrollado a partir del caso Lagos del Campo y otros versus Perú en relación con la obligación de aplicar el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que establece un carácter justiciable de los DESCA, más allá de lo que establece el protocolo de San Salvador, que en principio solo le da carácter vinculante
a la libertad sindical y al derecho a la educación. Entonces, en ese caso se aplica el estándar nacional y no el estándar interamericano en cuanto al carácter justiciable de los DES. Y luego también, en el caso de la institución nuclear, don Fernando Castillo ponía el caso, por ejemplo, la sentencia Yatama versus Nicaragua, en donde se condenaba a Nicaragua porque las sentencias de su supremo órgano electoral no tienen recurso alguno. En Costa Rica, también las sentencias del Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, no tienen recurso. Sin embargo, lo que se ha sostenido es que eso es más bien lo que le ha permitido al Tribunal Supremo de Elecciones actuar siempre con probidad, imparcialidad e independencia y asegurarle a todos los ciudadanos el pleno goce del sufragio activo y pasivo en los términos en que está contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, hay otros casos que ha fallado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica. Bueno, en el 2006 el caso Mauricio Herrera contra Costa Rica, que supuso toda una reforma en cuanto a la implementación del recurso de apelación en el proceso penal de la segunda instancia en materia penal, en el proceso penal. Luego el caso Amreín y otros versus Costa Rica, se condenó a Costa Rica por un exceso en el plazo de la prisión preventiva. Luego en el caso Moya Chacón y otros contra Costa Rica, desde el año pasado se condena a Costa Rica porque por unas responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Y el caso Guevara Díaz, que tiene que ver con la prohibición de discriminación por razones de discapacidad. Y ahorita está pendiente de resolución el caso Scott Colson contra Costa Rica, que tiene que ver con la omisión de suministrar la debida asistencia consular. Ya para terminar la exposición del día de hoy, recordar, por ejemplo, lo que pasó a propósito de la implementación del matrimonio igualitario. El Estado costarricense le plantea una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre, entre otras cosas, la protección de los derechos económicos la protección de los derechos económicos que surgen de las uniones entre parejas del mismo sexo. Y la Corte Interamericana va mucho más allá de lo que le pregunta a Costa Rica y ciertamente introduce la obligación de suprimir la prohibición del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que fue lo que finalmente hizo la Sala Constitucional en esta sentencia. En el año 2021 sobresalen, ya para terminar, algunas sentencias de la Sala Constitucional, estas sobre la rectificación del género en el pasaporte, o en el caso de la OC 23 sobre el derecho a medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la utilización de insecticidas. La Sala Constitucional aplica su opinión consultiva para declarar con lugar el recurso de amparo que se había planteado sobre la utilización del finotril como en los insecticidas, que era el responsable de la muerte masiva de abejas en Costa Rica. Recordar, bueno, en otros estados, por ejemplo, ya para terminar mi exposición, en Argentina es relevante el caso Contevecchia, que tiene que ver también sobre responsabilidades ulteriores por un ejercicio aparentemente abusivo de la libertad de expresión. En la República Dominicana también todo lo que se ha dado a propósito de la revocación, digámoslo así, de la nacionalidad dominicana a los descendientes a los descendientes haitianos, ¿verdad? Que es un fenómeno de migración importante que se produce entre esos dos países. Luego también, bueno, hablaba al principio de la charla del tema del margen de apreciación, que dichosamente no ha copiado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo casos muy contados, y más bien la Corte Interamericana ha impulsado ese jus comune latinoamericano. En lo que toca al control de convencionalidad en Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, se ha implementado el Human Rights Act, que tiene por fin al juez le puede emitir una declaratoria de incompatibilidad si considera que hay
una incompatibilidad, valga la redundancia, entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la ley en el contexto del Reino Unido. En Holanda y Bélgica hay un control supraconstitucional del Convenio Europeo difuso, aunque en Holanda expresamente se dice que se prohíbe el control de constitucionalidad, así lo hace la Constitución de los Países Bajos. Y luego, bueno, recordar que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se distinguen entre los efectos de cosa juzgada y cosa interpretada, mientras que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sus efectos son erga omnes. Agradecer sinceramente la posibilidad que me dan de dirigirme ante ustedes, muy agradecido por la invitación siempre, y es un honor para mí contribuir y participar en las distintas actividades que ustedes organizan. Muchas gracias y doña Karen, estoy atento a sus instrucciones.